Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza, nuestro moderador. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecerles a ustedes por su presencia. Es fundamental que en este tipo de eventos el gremio y todos los que de otra forma tenemos relación con él hagamos presencia. Es decir, es fundamental el estar, el escuchar, el participar, el nutrir estos espacios, porque muchas de estas iniciativas se llenan de muchos apoyos, pero el estar aquí es fundamental. Por eso les agradecemos mucho que están implícitos sobre ello. Bueno, creo que es un espacio muy interesante el que tenemos hoy aquí. Tres personas supremamente importantes, una organización, y hay algo que me llama la atención, y aquellos que hemos estado un poco en estas lides de lo que es la educación, de lo que es el periodismo, creo que es importante lo que está aquí. Está la agremiación, como un escenario donde se desarrollan unas luchas, como dice Sergio, hace mucho tiempo. Desde estas agremiaciones se ha venido luchando por mejorar las condiciones de los periodistas. Está también la academia representada en posibilidades de acceso a la educación, pero también la academia desde las posibilidades del pensamiento. Y también el colegiado, porque creo que de una u otra forma muchas de las cosas que construimos se dan por eso, por la posibilidad de encontrarnos y de estar juntos. Bueno, entonces tengo aquí como unas referencias a nuestros invitados. Empezamos por nuestra colega Teresa Consuelo Cardona Guerrero. Ella es comunicadora social de la Universidad del Valle. Es una persona que ha estado vinculada a la academia, estuvo bastante tiempo como coordinadora de investigaciones de la Universidad de Santiago de Cali. Actualmente docente de la Universidad de San Buenaventura, y pues recomiendo también ahí rastrearla porque es también una poeta de nuestra región. Está también con nosotros Juan Diego Castillo Cordobés, quien es catedrático de la Universidad del Valle. Es una persona con formación en doctorado en humanidades en la Universidad del Valle y ha realizado maestrías en el CESI, maestrías en la Autónoma, y pues es una persona licenciada en filosofía. Y está con nosotros Alexis Lazo Ávila, pues, no digo viejo conocido para que no hablemos de fechas, pero sí, digamos, pues personalmente para mí es alguien que nos conocemos hace bastante tiempo en esto, y pues él es abogado, es contador, pero es una persona que lleva 30 años vinculado al tema de medios de comunicación, de periodismo, de la radio, y creo que es un orgullo para nosotros como región porque lidera un proceso educativo, o sea, un proyecto bastante interesante de formación de comunicadores que es ISTEC. Creo que son de esos aspectos que nos deben llenar de orgullo a todos como caleños y vallecaucanos. Entonces, bueno, ya con esta presentación vamos al tema. Ha sido un poco, o sea, pensar qué no se ha dicho, qué no se dice frente al tema de la libertad de prensa. Hoy creo que las redes sociales, hoy por toda hay cantidad de información que ahora cruzan. Entonces, una primera, digamos, no pregunta, tema, para que nuestros invitados nos empecemos a entrar en materia, es eso. ¿Cuál es un poco su posición frente al tema de lo que es la libertad de prensa? La metodología que vamos a hacer en el evento es el siguiente. Vamos primero a escuchar, tenemos tres áreas que vamos a trabajar. Cada uno de ustedes va a tener 5 minutos como para exponer su punto de vista, y al finalizar las tres participaciones de cada uno vamos a abrir el espacio para el interrogatorio. Hemos diseñado este espacio para que precisamente haya la interacción, entonces un poco las preguntas las van anotando, y al final ya procederemos pues a abrir el espacio para el conversatorio. ¿Listo? Entonces ese es un poco la metodología que vamos a iniciar. Entonces, sobre esta primera pregunta, pues damos la palabra a nuestra compañera. Hola, buenas tardes. Les
les agradezco sinceramente a cada una de las personas que están aquí, que nos han decidido acompañarnos. A Sergio Ángel por haber tenido en cuenta mi nombre para esta jornada, a Miguel por su moderación y a los compañeros que están aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Sería la primera interrogante que habría que responder. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque en 1993, a través de la UNESCO, las Naciones Unidas decidieron que había que darle un día a la celebración de la libertad de prensa. Y para celebrar esa libertad de prensa se escogió el 3 de mayo, y esa es la razón por la que estamos aquí. Pero no fue una cosa tan abierta, así que nos ponen 3 tareas fundamentales. La primera es definir si realmente en el lugar en donde nosotros estamos hay libertad de prensa, es decir, si podemos contar con esa libertad de prensa, con todo lo que ello implica. La segunda tarea sería mirar cuáles son las amenazas que asaltan a esa libertad de prensa. Y la tercera, rendir homenaje a los periodistas que hayan caído en el ejercicio de su profesión. Creo que el hecho mismo de que estemos aquí ya estamos rindiendo homenaje a las personas que dentro del marco de su oficio han caído, y a ellos nuestro reconocimiento. Y entonces nos adentramos en las otras 2 tareas. ¿Por qué en 1993 se decide esta fecha? Pues básicamente porque acabábamos de pasar por unos momentos históricos que era difícil de pensar y de entender y de comprender. En ese momento, hacía poco, había caído el muro de Berlín y también se había disuelto la Unión Soviética, lo que dejaba al mundo sin la bipolaridad que había tenido en ya muchos años. Y la otra razón es la guerra, que fue la guerra del Golfo, que se llevó a cabo contra 34 países, contra Irak, que fue esa primera, digamos, movimiento grande que no entendíamos esa vaina porque estaba pasando, y la manipulación que se hizo de la prensa a través de la coalición hizo que repensáramos el hecho. Entonces digamos que eso era el marco histórico a partir del cual se crea este momento. Y entonces nos venimos al tiempo actual y la pregunta sigue en pie y cada vez tiene más validez. Evaluemos si efectivamente nosotros podemos hablar de libertad de prensa. Y entonces a nosotros nos dicen, sí, en Colombia sí hay libertad de prensa porque la libertad de prensa está consignada incluso en la Constitución Nacional. Y nos sentimos muy orgullosos de que la libertad de prensa y otros derechos estén consignados en la Constitución Nacional, pero hace apenas 27 años. Es decir, no siempre fue así, ¿no? Eso hace muy poco. Y realmente 3 décadas en la historia de un país es realmente muy poco. Entonces hace muy poco que nosotros contamos con ese derecho como un derecho real. Pero, siempre pero, en la misma época en que se aprueba que la libertad de prensa es un derecho constitucional consagrado en la Constitución, se aprueba también la libertad de empresa, que le abre las puertas al movimiento neoliberal que se está gestando desde los años 50, 60 o 70 más o menos. Y al abrir la puerta a lo uno y abrir la puerta a lo otro, se plantea una contradicción de los tiempos modernos. Porque abrir esa libertad de empresa le permite también, entonces, a una denominación económica que son los oligopolios, los monopolios y los holdings, ser dueños de medios de comunicación. No hay nada que se los impida, legalmente no hay nada que se los impida. Y es justamente en ese marco de la absoluta libertad que creemos que tenemos que se crea la libertad de prensa. Pero entonces la prensa empieza a navegar en mares muy difíciles, que son los mares justamente de los holdings, de los monopolios y de los oligopolios. ¿Será que tenemos libertad de prensa si nosotros pensamos qué es un oligopolio, qué es un monopolio, qué es un holding? Y es ahí donde tenemos que hacer la reflexión. Y esta reflexión es muy importante en los tiempos modernos por varias razones. Ya no evaluamos si esa libertad de prensa se da por las dictaduras opresoras, los absolutismos nepotistas, las
las tiranías militares y ese tipo de cosas que antes nos asaltaban, sino que dentro de un marco de supuestas libertades, ¿quién controla los medios? Entonces la gente empieza a notar que solo se dice lo que le conviene a X, Y o Z, estamento económico de la sociedad, y no lo que le interesa a la comunidad. Es decir, se cambia la agenda de noticias, se cambia la prioridad de la agenda de noticias en virtud de esa libertad comercial manejada por los oligopolios y por los monopolios y por los holdings. Y entonces la gente dice, no, yo tengo total libertad, yo decido si veo RCN o Caracol. ¿Y qué más? No, yo también puedo ver Fox. ¿Y qué más? No, ESPN. ¿Y qué más? Y si uno se fija, todos esos medios corresponden, digamos, con una sola visión unilateral de la vida actual. Entonces no estamos en libertad, porque no nos dan la oportunidad de ver desde otro lado qué es eso que está pasando. Entonces, entender la libertad como libertad, ya para cerrar esta introducción, es saber si efectivamente contamos con la libertad que nos ofrece tanto la cosa jurídica como la cosa de la vida real, que está manejada entonces por los aspectos comerciales y por las tendencias comerciales.